¿Te ha tocado confrontarte con el error, con la mentira, con la persecución, con el sufrimiento por causa de tu fe? Esta lección, la lección número 5, fe contra todo pronóstico, nos invita a probar nuestra fe en una fe a prueba de fuego. Te invito a que te quedes para que podamos ser testigos del mensaje poderoso que Dios tiene para nosotros en esta semana. En la lección de esta semana veremos la cita bíblica que aparece en el Salmo 119, versículo 11, que dice así: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En esta semana vamos a ver acerca de los reformadores, cómo ellos tenían un propósito en su vida para hacer valer las escrituras, para hacer entender las escrituras, para compartir y para que la palabra de Dios iluminara sus vidas. Vamos a ver las creencias en las que ellos tenían, esas creencias fundamentadas en las escrituras, y cómo ellos tuvieron la oportunidad de negar su fe, pero ellos no lo hicieron, sino que más bien se mantuvieron firmes y fieles. Negar su fe era negar su identidad. Por eso en esta lección vamos a ver cómo ellos, a pesar de todas las adversidades que tenían, ellos fueron fieles y se negaron ante las amenazas, ante la provocación y ante la muerte, a no dejar que el miedo los pudiese llevar a sufrir, sino que más bien la promesa de Dios vino a sus vidas y la paz interior, el consuelo en las escrituras y la esperanza en el Señor los llevó a mantenerse firmes y fieles hasta el fin. Es interesante que en esta semana vamos a ver algunos aspectos importantes del mensaje de la palabra de Dios, con ejemplos de la Reforma, algunos hombres que basaron su experiencia en las Escrituras, y cómo estas verdades nos motivan a nosotros a continuar, a avanzar, a saber que Dios sostiene a su pueblo cuando nosotros nos preparamos para esa crisis final, para esos momentos difíciles, para esa persecución, y cuando lo hacemos basados en lo que la Escritura y la palabra de Dios nos enseña. Esta batalla que ellos libraron es una enseñanza para nosotros, porque esa experiencia de ellos y al terminar su vida en este mundo, no ha quedado todo en vano, sino que ahora nosotros estamos llamados a hacer la extensión de ese llamado que un día Dios les hizo a ellos. Ese llamado que también para nosotros es de levantar la palabra de Dios y de estar firmes, aunque ser cristiano en este tiempo pueda ser motivo de persecución y de dolor y de sufrimiento, incluso de la muerte. En la lección del domingo, solo la palabra de Dios. Es un mensaje especial porque es un método de estudio que solamente nosotros como adventistas tenemos y que debemos practicar. La palabra de Dios en el Salmo 119, versículos 103, 104 dice así: Cuán dulces son a mi paladar sus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y el versículo 147 dice: Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Y el 162 dice: Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. En esos textos encontramos la actitud correcta que tenía David hacia las escrituras, cómo la reconocía como algo solemne, como algo que fortalecía su vida, que lo llenaba de gozo y que lo motivaba a seguir fiel al Señor. En la experiencia de los reformadores pasó lo mismo. La Biblia era el fundamento de fe y enseñanza de ellos. Ellos se llenaron de las escrituras, llenaban su mente, su corazón, su vida de la palabra de Dios, y por eso vivían por la palabra, murieron incluso por la palabra. Y ellos, aunque no eran cristianos casuales, no eran cristianos complacientes, no eran cristianos de ese tipo de que eran descuidados, realmente hicieron de las escrituras algo muy importante. No eran cristianos que iban de vez en cuando a buscar a Dios o leían de vez en cuando las escrituras. No eran de esos cristianos que, como hoy día posiblemente los podemos ver, que hacen de que el evangelio los complazca a ellos. Es decir, si no me gusta, entonces no lo hago. Si no me gusta, entonces no voy. Si no me gusta, entonces no me parece. Y no se trata de lo que a mí me parece o lo que a mí me gusta. Se trata de lo que a Dios lo indica, lo que Dios indica a través de su palabra, lo que Dios nos enseña a través de ella. Debemos ser sabios, hermanos, y debemos ser humildes, porque tenemos y estamos llamados e invitados a ser humildes y a hacer lo que Dios dice a través de su palabra. Esa era la experiencia de los reformadores y también debe ser nuestra experiencia. El misterio de curación, página 85, dice así: Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas
nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de ese árbol que son para la sanidad de las naciones. Recibidas y asimiladas serán la fortaleza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa. Ninguna otra cosa puede impartirnos el valor y la fe que dan energía vital a todo el ser. Las escrituras, hermanos queridos, nos dan aliento cuando estamos desanimados. Las escrituras nos dan esperanza cuando todo parece destruido. Las escrituras nos iluminan el camino cuando todo parece estar oscuro y donde parece que no hay salida. Las escrituras nos dan dirección cuando vemos confusión. Las escrituras nos dan certeza cuando estamos perplejos, cuando no sabemos qué hacer. Hermanos, las escrituras están para orientarnos, para darnos sabiduría, para conducirnos por el camino recto, por el camino del bien y para hacer siempre la voluntad de nuestro Dios. En esta misma lección veremos acerca de John Wycliffe. ¿Quién era John Wycliffe? Bueno, John Wycliffe, como ya lo hemos visto en la lección pasada, era un hombre fiel a Dios que quiso traducir la Biblia de la Biblia original al inglés. Y fue uno de los hombres que se le conoce como el lucero de la Reforma. Fue quien inició todo este tema de hacer ver la Escritura tal y como está inspirada. Y esto, pues lo que él hacía era ilegal y por eso fue juzgado, fue condenado. Incluso se le habló de llevar a la muerte. Pero en su juicio Wycliffe hizo un llamado. Y vamos a ver lo que dice allí la inspiración. Dice, ¿contra quién piensan que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Quizás en este momento, cuando las palabras de Wycliffe fueron pronunciadas, no parecía tener significado sus palabras. Pero en 1798, cuando el poder papal fue derrumbado, la oscuridad, la ceguera que había en ese momento de manera espiritual fue quitada y las palabras de Wycliffe llegaron a ser ciertas. La verdad pudo vencer a la mentira, la verdad pudo vencer el error, la verdad pudo vencer la falsedad. La verdad fue levantada y fue dada a todo el mundo. Por eso, hermanos queridos, la experiencia de John Wycliffe es para nosotros una motivación de que siempre hacer lo correcto, aunque esto traiga consecuencias, pues Dios traerá a nosotros una recompensa especial. Y estamos seguros que la vida de John Wycliffe es un ejemplo para nosotros y será uno de los mártires que estará en el cielo por causa de la verdad. Un hombre que tradujo la Biblia al inglés, pues tendrá la oportunidad de estar en el reino celestial. Hermanos queridos, las palabras de John Wycliffe no pueden quedar en vano. Hoy día también la verdad es más fuerte que cualquier poder humano, cualquier error. Dios siempre dará la victoria sobre el error y la mentira. En la lección del día lunes vamos a ver transmitir la palabra de Dios. Allí vamos a ver tres ideas principales que quiero mencionar. Lo primero es lo que dice el apóstol Pablo acerca de su experiencia en la vida cristiana. Tenemos dos citas, 2 Corintios 4, 1 al 6 y 2 Corintios 2, 14. Quiero leer 2 Corintios 2, 14 porque dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Para el apóstol Pablo, en su tiempo y después de él, iban a venir dificultades, iban a venir persecuciones, iba a triunfar posiblemente el error, pero él confiaba y con toda seguridad estaba seguro de que la verdad iba a triunfar. Hermanos, puede parecer que en el barrio, en el lugar donde usted se encuentre, en el país donde usted se encuentre, esté reinando el mal, esté reinando la falsedad. Pero tengamos la seguridad que así como el apóstol Pablo y así como John Wycliffe y como muchos otros, podemos estar seguros de que el Señor hará que la verdad triunfe. Estamos en un evangelio poderoso, porque este evangelio es de Cristo. En la segunda parte vamos a ver acerca de William Tyndale. Este hombre que tenía el mayor deseo era el de llevar a Inglaterra la traducción exacta de la palabra de Dios. Este hombre tradujo a partir de los idiomas originales y corrigió algunos errores que había cometido John Wycliffe. Llegó como a mejorar una versión y Tyndale fue arrestado y juzgado en Bélgica en el año 1536. También sabemos que muchos de los ejemplares que él pudo tener de las Biblias fueron quemadas públicamente.
Esto es ilógico pensar que una iglesia que habla de la Biblia, que habla de Dios, esté quemando las escrituras. También, hermanos, fue condenado por herejía. Fue condenado porque se le consideró que el predicar la palabra de Dios o el traducir la Biblia al idioma para que la gente la entendiera, se le consideró un hereje. También lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego lo quemaron. Es interesante esta muerte. Y todos diríamos, ¿dónde estaba Dios cuando Tyndale estaba muriendo? ¿Por qué Dios permitió el dolor y el sufrimiento de este hombre? Porque fue estrangulado y después lo quemaron. Qué triste y qué situación tan incómoda. Pero Dios y cada una de estas personas sabía el propósito de todo esto, porque la muerte de cada ellos, la muerte de un mártir, ha sido tan poderoso, hermanos, que se preserva hasta hoy. No fue en vano. Su muerte es una motivación para nosotros y es posible que en el momento de la persecución puede ser que algo pase con nosotros, algo similar. El Señor Jesús dijo que cuando las cosas que a Él le hicieron, muchos de sus seguidores también las iban a hacer. Muchos iban a recibir persecución y la muerte. Y esto se estaba cumpliendo en la vida de todos estos reformadores. En 1611 encontramos la experiencia de que ya se hizo una impresión de la palabra de Dios en la versión en inglés titulada King James. Esa versión de la Biblia que después los 54 eruditos que se pusieron a estudiarla, que fue producto del trabajo de William Tyndale, 54 eruditos se pusieron a revisarla, a analizarla, a mirar traducciones, a estudiarla y se dieron cuenta que la palabra de Dios traducida por él tenía muchas cosas buenas. El 76% de lo que él había escrito se mantuvo. Es decir, que la traducción de Tyndale había sido muy buena, Dios la había dirigido y por eso se preservó el 76% del Antiguo Testamento. Y el 83% del Nuevo Testamento de lo que había escrito Tyndale sirvió para que se quedara vigente. Es decir, que el trabajo de Tyndale no fue en vano. El trabajo de John Wycliffe tampoco fue en vano. Pero si ustedes miran, la luz de la aurora fue iluminando la mente de estos hombres, al punto de que hoy día tenemos una Biblia. En el año 2011 se nos dice que se celebraron los 400 años de esta Biblia. Y en el año 2011 se recordó que se habían impreso más de 1.000 millones de Biblias en este idioma, en el idioma inglés y la versión de King James. Y además se dice que hay más de 2.454 idiomas donde ha sido traducida esta versión. Hermanos, si usted se pone a pensar, ¿valió la pena el esfuerzo de William Tyndale? Claro que sí, no hay ninguna duda. Su esfuerzo por el Señor de preservar la palabra de Dios y de presentar una Biblia de acuerdo a lo que Dios quiso en un principio a través de su palabra, se mantuvo y se ha regado por toda la tierra. Hermanos, fue estrangulado, fue llevado a la hoguera, pero un día Tyndale será levantado entre los muertos y el Señor le dará una corona de vida. Su esfuerzo valió la pena. Su esfuerzo es una motivación para nosotros para continuar. Hermanos, en la tercera parte de la lección, promesas para los fieles. Vamos a ver algunos versículos que creo que son promesas para nosotros hoy. Mira lo que dice Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, nuestra labor en este mundo, en este tiempo, es de iluminar, es de resplandecer, es de dejar un mensaje claro de que Dios aún sigue vigente. William Tyndale, Juan Hus, John Wycliffe, los valdenses y todos aquellos reformadores pasaron por experiencias duras, pero hermanos queridos, no fue en vano su esfuerzo. Hoy día estamos llamados a hacer la extensión de ese mensaje que un día ellos predicaron. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir predicando. En el día martes encontramos el tema iluminados por el Espíritu. Vamos a ver por lo menos dos ideas principales de esta lección. Los principios fundamentales para interpretar la Biblia. Vamos a ver Juan 14, 25 y 26 y algunos más. Dice así, os he dicho estas cosas estando con vosotros,
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es claro a la luz de estos versículos que quien inspiró las Sagradas Escrituras también es quien nos debe inspirar para entenderla. No podemos pensar que las Escrituras deben ser interpretadas a nuestro antojo, a nuestro parecer, de acuerdo a nuestra experiencia. Debemos entender que el intérprete divino es el intérprete de la verdad y quiere conducir la vida y la mente de todos los siervos de Dios para llevarnos al mensaje santificador, el mensaje que es Cristo Jesús. Y en la segunda instancia de esta lección veremos la tarea de Satanás. ¿Qué ha hecho Satanás mientras estos reformadores se han levantado, mientras la verdad se ha procurado llevar en alto? Muchos cristianos hoy declaran que la Biblia no es un mensaje solemne, no es un mensaje especial. Muchas iglesias hoy día incluso echan por tierra la Biblia. Dicen que no hay que leerla. Incluso hay momentos donde dicen las personas, es que la Biblia vuelve loca a las personas. Esa tarea de Satanás de minimizar la palabra de Dios, de hacer que la gente no atienda el llamado de Dios, es un mensaje que es satánico, es el mensaje de Satanás buscando que la gente no atienda la voz de Dios a través de su palabra. Hermanos, esa es la fuerte lucha que tenemos, porque mientras el cristiano, el adventista del séptimo día, se levanta con la palabra de Dios para defender a Dios y defender su verdad, muchos otros dirán, ese libro es antiguo, ese libro es viejo, ese libro ya pasó de moda, ese libro es mejor cambiarlo. Incluso hoy día ustedes han escuchado acerca del Papa que dice que la Biblia ya es anticuada y que quedó desactualizada y que hay que sacar otra. Hermanos, están en una lucha directa con la palabra de Dios. ¿Y qué decimos nosotros como adventistas? ¿Nos vamos a quedar callados o vamos a seguir predicando que la palabra de Dios sigue vigente porque la Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre? Hermanos, lleva este mensaje a que el ser humano se desconfíe de la palabra de Dios, no la contemple. Satanás está haciendo todo esto para que el carácter sobrenatural de la palabra de Dios no se considere, se vea como un libro efímero y normal. Y hoy día la gente lo ha convertido en un libro normal, un libro de cultura general, de literatura, de lectura porque toca leerlo para conocer qué dice la Biblia. Ya sabemos a la luz de la palabra de Dios que quien está buscando destruir, dañar la palabra de Dios, quien ha venido a hurtar, robar y matar y destruir, ha sido Satanás. Satanás en este tiempo está logrando su objetivo, porque muchos cristianos adventistas del séptimo día, escucha bien esto, muchos cristianos adventistas del séptimo día, teniendo la oportunidad de ver las señales del regreso de Cristo, no están haciendo nada. Estamos viendo cómo cada cosa se cumple, cómo se está dando un adormecimiento espiritual, una ceguera espiritual, y el cristiano adventista del séptimo día no está haciendo nada. Tenemos que levantarnos, hermanos. Tenemos que salir de ese sueño, de esa pereza espiritual, y tenemos que levantarnos para anunciar a Jesús. A diestra y siniestra, en todas partes, Cristo es el mensaje principal de nuestra vida. Ellen White dice que no hay otra obra más importante para el ser humano que supere el que nosotros prediquemos a Jesús. Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo y debemos hacerlo. En la lección del día miércoles se nos invitaba acerca de solo Cristo, solo la gracia. Hermanos, aquí vamos a ver por lo menos dos ideas principales. La primera, el plan de salvación. Y vamos a ver algunos textos acerca de ese plan de salvación.
Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3, 23, 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5, 8, 10, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En el momento que la ley de Dios fue promulgada, fue establecida en este mundo, el ser humano tiene que confrontarse con esa ley, obedecerla o no acatarla. ¿Sabes, hermano? A la desobediencia del ser humano, la desobediencia trae la muerte. La desobediencia y separarse de Dios trae como consecuencia el pecado, y el pecado como consecuencia trae muerte. Pero el Señor, el Padre, hizo una provisión, entregar a su propio Hijo una vida perfecta por una vida imperfecta como la de nosotros. Y gracias al sacrificio de Cristo, usted y yo podemos tener la oportunidad de la salvación. Por gracia somos salvos, no por nuestras obras, no por lo que hagamos, no por lo que seamos, simplemente porque Cristo ha hecho un sacrificio perfecto y un sacrificio completo que nos da la seguridad de que podemos ser salvos en su amor. La justicia divina exige una obediencia también perfecta, que nos mantengamos en el camino, que sigamos a Cristo. No podemos abusar de la salvación. No podemos hacer que este evangelio sea menospreciado y que se viva de una manera de pronto muy superficial. Debemos tener cuidado porque este camino que hemos decidido, este caminar cristiano, debe llevarnos a ser como Jesús, a andar como Jesús, a hablar como Jesús, a tener el carácter de Cristo. Cuando el carácter de Cristo sea revelado, sea reflejado en la vida del cristiano, entonces el Señor Jesús vendrá por sus hijos. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos ese deseo de parecernos a Cristo, de imitar a Cristo como realmente Él es? Que Dios nos ayude, hermanos, a perseverar en ese ideal de hacer valer y valorar el esfuerzo de Cristo en la cruz. Jesús murió en la cruz por salvación eterna. No por una salvación aquí en este mundo o por un tiempo. La salvación es para la eternidad. Y todo aquel que persevere hasta el fin, el que camine con el Señor, pues va a ver la mano poderosa de Dios obrando en su vida, transformando su vida y llevándonos a dar frutos de salvación. En la segunda parte de esta lección vamos a hablar acerca de Martín Lutero. Creo que es uno de los hombres más reconocidos de este movimiento de reforma espiritual. En ese momento en que tuvieron que levantarse para reformar, para anunciar, para predicar. Y allí veíamos que descubrió Martín Lutero que Cristo es la fuente de la salvación. Para él, en un momento donde se hablaba de pagos para poder ser salvo, de pagos para poder usted recibir perdón, él encuentra en la palabra de Dios que Cristo puede pagar nuestra deuda. Que gracias a la salvación que Cristo ofreció, podemos tener fuente de salvación. Comenzó a predicar el mensaje de la salvación y de la gracia salvadora. Empezó con las multitudes y las multitudes venían a escuchar sus mensajes. La gente estaba encadenada a tradiciones de la iglesia medieval. La oscuridad estaba reinando. Mucha gente posiblemente no entendía los mensajes de Lutero, pero él fue tan claro y tan conciso y directo en anunciar que las escrituras lo enseñaban, que la palabra que es de Dios, esa palabra divina, tenía poder para libertar a todos estos hombres que estaban oprimidos por un poder espiritual y por un poder que estaba haciendo que la gente quedara subyugada y esclavizada a tradiciones y a culturas que no iban con la palabra de Dios. Además, la gente estaba sometida a rituales que no ofrecían vida espiritual. Estaban sometidos a indulgencias, a pagos, a cosas que tenían que hacer para poder alcanzar salvación. Pero cuando Lutero se levanta, entiende el mensaje y se pone a predicar que somos salvos por la gracia, la gente lo entiende, lo asimila, lo comprende y empiezan a hacer cambios en su vida. El Nuevo Testamento cambió la vida del reformador, de Martín Lutero. El Nuevo Testamento y especialmente los libros del apóstol Pablo
hicieron de Martín Lutero un cambio radical en su vida. Entendió en la esencia del Evangelio, que es predicar a Cristo y predicar de su amor. Y ese amor que nos puede dar salvación. Los líderes eclesiásticos en ese tiempo enseñaban que la salvación no era en parte obra humana y parte divina, que Dios hacía una parte pero que el ser humano tenía que hacer otra. Y entonces se basó la experiencia de la salvación a través de las obras. Hermanos, la salvación no tiene que ver con nada humano. La salvación lo único que tiene que hacer el ser humano es recibirla, porque es un regalo. Usted no tiene que hacer nada para salvarse. Lo único que tiene que entender es que tan pronto es salvo, usted tiene que obedecer. Y la obediencia viene en consecuencia al amor de Dios. Viene como consecuencia a entender el sacrificio que Jesús hizo dando su vida por cada uno de nosotros. Y al entender esto, entonces usted tiene que conducirse hacia una obediencia perfecta, a seguir los pasos de Jesús. Pero no es al contrario. No puede usted pensar que tiene que primero hacer algo para salvarse, o que tengo que comprar algo para salvarme, o tengo que vestirme de esta forma para salvarme, o tengo que comer esto para salvarme. No, la salvación ya tiene la oportunidad de ser entregada a todo aquel que lo recibe. La salvación es un ofrecimiento, es un regalo que usted solamente tiene que aceptar en su vida. Y la vida que usted debe llevar después de eso ya es una vida de obediencia. Hermanos, mire lo que dice el deseo de toda la gente, la página 17. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Todo esto que recibimos del Señor es solamente por gracia de Dios. Esa misericordia maravillosa al darnos la oportunidad de ser salvos. Y todo lo que el cristiano hace, lo hace para glorificar a Dios y como respuesta a ese amor que Él nos ha manifestado. Apreciados, nuestras obras son una respuesta a ese amor y es evidencia de que caminamos en la gracia. El actuar, el ser una persona transformada, el mostrar cambios y frutos de arrepentimiento, frutos de bendición, frutos en donde nuestro carácter se vea reflejado como el de Cristo, se vea transformado como el de Cristo, hermanos queridos, es lo que hace que estemos caminando, sea la evidencia de que estamos caminando con el Señor. Hermanos, miren, no pensemos que por hacer algo a nuestra forma, a nuestra manera, como lo pensamos, como lo queremos en el tiempo que queremos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Puede ser que parezca que somos buenos cristianos, pero realmente el amor a Dios, el entender el amor a Dios, el recibir su gracia y el vivir de acuerdo a sus principios me llevan a hacer la voluntad de Dios. Pero no puedo desligar jamás que mis obras sean hechas por mí, porque el Señor es el único que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, todo lo bueno que usted está haciendo no es porque usted lo hace, no es porque usted lo es, porque usted tiene mérito. Simplemente es la respuesta a caminar con Jesús. No piense y no se vanaglorie pensando que sus talentos, sus dones, sus capacidades, sus riquezas y su éxito se debe porque usted lo logra. Quite eso de su mente, porque tan pronto usted empieza a pensar eso, se desvía fácilmente y se va por el camino del orgullo, de la prepotencia, del ego, y nos desviamos del camino del Señor. Todo lo que somos, todo lo que alcanzamos, es solamente por la gracia y la misericordia de Dios. No nos desviemos de eso, porque la respuesta de Dios hacia tanto amor, esa respuesta nuestra debe ser hacer su voluntad. Y el Espíritu Santo nos conducirá, nos moldeará y nos hará a su imagen. Que la honra y la gloria sea solamente para nuestro Dios. La lección del día jueves, la obediencia, el fruto de la fe, tiene una intención muy especial y es llevarnos a poder entender, hermanos queridos, 3 puntos que he querido resaltar en esta hora. El primero es la salvación solo por la gracia y la justicia de Cristo. Romanos, y vamos a leer algunas citas de Romanos que quiero que compartamos en esta hora. Dice así, Romanos 3, 27 al 31, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por
la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 6, 15 y 18 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Interesante estos textos porque nos invitan a mirar a Jesús. Nos invitan a dejar a un lado nuestros conceptos, nuestras obras, nuestras ideas. Es interesante que en el tiempo de Martín Lutero, muchos de los cristianos que aceptaron el Evangelio, cuando miraban a Jesús, entendían que Jesús era la fuente de su salvación. Pero cuando retiraban su mirada y se miraban a sí mismos, se daban cuenta de su indignidad, de su pecaminosidad. Y muchos de ellos se desanimaban y dejaban de caminar con el Señor. Hermanos, he escuchado también a algunos amigos que cuando tienen el deseo de tomar su decisión dicen, es que yo todavía no estoy preparado. Es que yo todavía tengo que cambiar. Hasta que no cambie, no me entrego a Jesús. Hermanos, nunca vamos a llegar si consideramos que tenemos que cambiar para llegar a Jesús. No tenemos que mirarnos a nosotros mismos, tenemos que poner nuestra mirada fija en el Señor, porque con el Señor hay seguridad de que Él nos va a guiar, nos va a ayudar, nos va a fortalecer. La fe puesta en Cristo y una vida buscando ser transformada es lo que el Señor espera que nosotros tengamos. Miremos a Jesús, sigamos a Jesús y Él nos va a bendecir. En la segunda parte de esta lección vamos a ver acerca de John Wesley. John Wesley asistió a una reunión en Londres. Quedó maravillado mientras escuchaba la lectura de la introducción de Lutero a los libros de Romanos. Y cuando esto sucedió, por primera vez en su vida empezó a entender el Evangelio, empezó a comprender lo que era la esencia del Evangelio. Y el libro de Romanos explica la gracia, la justificación por la fe de una manera poderosa. Entender que somos salvos solamente por la gracia de Cristo, que no tenemos que hacer nada. Era algo de lo que imperaba en ese tiempo y por eso John Wesley, cuando se sorprende y se da cuenta que no hay que hacer algo para yo merecer salvación o perder la salvación, porque realmente la salvación, hermanos queridos, es universal. Todo el mundo la puede recibir, circunciso como incircunciso, gentil o judío, cristiano o no cristiano. Cualquier persona se le ofrece la salvación. Una cosa distinta es aceptar la salvación y vivir de acuerdo a esa salvación. No podemos seguir viviendo una vida normal, una vida efímera, una vida superficial. Tiene que haber compromiso y tiene que haber santidad en lo que hacemos. Pero todo, no se puede olvidar esto, todo es movido gracias al Espíritu de Dios, gracias a la influencia del Santo Espíritu para guiarnos a hacer su voluntad, porque Él es el único que puede provocar el deseo, el anhelo de hacer la voluntad de Dios. Hermanos, algo se conmovió en su interior. John Wesley se motivó, se alegró y se sintió extrañadamente atraído hacia Cristo. Y esto lo llevó a confrontarse con las Escrituras y que haya un cambio en su vida. Hubo un cambio radical en su vida, en sus preconceptos, en sus ideas, en sus mensajes. Todo llegó a cambiar. Y las verdades vitales de las Escrituras, se nos invitaban a leer algunas de esas verdades que la palabra de Dios nos enseña. Y quiero leer algunas de ellas. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. 2 Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Efesios 4:18, teniendo el entendimiento
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Me llama poderosamente la atención que los reformadores que aparecen en las Escrituras tuvieron una entrega fiel al Señor. Estudiaron las Escrituras de una manera sistemática, organizada. Llevaron las Escrituras a un contexto de ponerla en práctica. No solo basaron su experiencia cristiana en una idea, ni en ideales. Llevaron su vida cristiana a la experiencia, a conocer a Cristo en todo momento y en toda cosa que vivían. También anhelaban conocer mejor a Jesús. Cada experiencia los llevaba y los motivaba a decir cómo podemos ser mejores. Cristo es nuestro propósito, Cristo es nuestro mensaje. Y muchos cristianos de la Edad Media pagaron la consecuencia de andar siguiendo al Señor. No era fácil, hermanos, y no es fácil tal vez para nosotros. Es posible que algún familiar se burle de usted, es posible que algún amigo o alguien cercano haya perdido su amistad porque ya no quiere estar con usted. Pero hermanos queridos, los cristianos, los fieles de la Edad Media sufrieron encarcelamientos, fueron torturados, fueron exiliados, fueron ejecutados, confiscaban sus propiedades, les quitaban todas las cosas que tenían, quemaban sus casas, les asolaban sus tierras, les quitaban las cosas que tenían, cosa que todavía no nos han hecho a nosotros. O es posible que algunos ya le hayan hecho esto, pero todavía no habíamos vivido ese momento tan duro de ser torturado por la verdad, de ser perseguido por la verdad, de ser echado a la cárcel por la verdad. Hermanos, sufrimos otro tipo de persecución porque posiblemente a usted en su trabajo no le respetan el sábado. Es posible que se burlen porque usted se viste de una forma, o porque habla de algo, o porque habla de la comida, de que no debemos comer esto o aquello, o porque usted habla de alguna verdad bíblica y de pronto pues lo persiguen diciéndose cosas que de pronto usted considera que pues requiere de desánimo. Pero hermanos queridos, eso no es nada comparado a la torturación, comparado a que a usted le quemen su casa, le quiten sus propiedades, lo desalojen del lugar donde usted vive. Eso es algo que vamos a vivir y que sabemos que eso en algún momento tendrá que llegar. Pero ¿sabe cuál era la actitud de los cristianos en el tiempo de la oscuridad, en el tiempo de la Edad Media? Ellos sufrían con alegría. Ellos llegaban al dolor con alegría. Sufrían por Cristo y sabían que cada cosa que la gente les hacía a ellos tenía un motivo y un propósito. Era serles fieles a Dios. Fieles en toda prueba. Fieles ante toda adversidad. Aunque perseguidos, ellos eran libres en Cristo. Aunque encarcelados, eran libres en Cristo. Aunque la palabra de Dios se les prohibía, eran libres en Cristo. Y hoy día, hermanos, la esperanza de su regreso, la confianza en las Escrituras nos mantiene a nosotros firmes, porque sabemos que nuestro Rey y gran Dios volverá a la tierra. Hermano querido, la lección para el día viernes, para estudiar y meditar, dice la cita de Conflicto de los Siglos, página 222, lo siguiente. Cuando enemigos poderosos se unían para destruir a la fe reformada y millares de espadas parecían desenvainarse para combatirla, Lutero escribió: Satanás manifiesta su ira, conspiran pontífices impíos y nos amenazan la guerra. Exhorten a la gente a que contienda valientemente ante el trono del Señor por medio de la fe y la oración, para que nuestros enemigos vencidos por el Espíritu de Dios se vean obligados a ser pacíficos. Nuestra más urgente necesidad, la primera cosa que debemos hacer es orar. Hagan saber a la gente que en esta hora ella misma se haya expuesta al filo de la espada y a la ira de Satanás. Hagan que oren. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y vendrán tiempos peores. Si usted considera que este tiempo está complejo, está difícil, vendrán cosas peores. Hermanos, lo único que nos invitan la lección en esta ocasión es a orar. La justificación por la fe es el fundamento del Evangelio. La justificación
de este mensaje de salvación está basado en las Escrituras. Es la verdad sobre la que descansa nuestra esperanza y salvación. Pero el pueblo de Dios tiene que no vacilar, tiene que mantenerse firme en oración, porque vienen tiempos donde el cristiano, si en este tiempo no vigiló, no oró, no se mantuvo firme en las Escrituras, cuando llegue la persecución no será capaz. Eso de que espero a que la ley dominical llegue para convertirme, eso no funciona. Dios espera que nuestra consagración sea ahora, en este tiempo, en estos momentos, y no podemos esperar a que eso acontezca en un futuro cuando la persecución y la tribulación venga. El tiempo de preparación es ahora. Se lo estoy diciendo, hermanos, para que no diga que nadie se lo avisó. Usted debe prepararse ahora y debe ayudar a otros a que se preparen. Hermanos, la salvación por gracia es diferente a lo barato. Y yo quiero que entendamos este concepto, porque la gracia de Dios no tuvo un precio para usted, pero la gracia de Dios o la salvación que es gratis no significa que sea barata. La salvación que es por la gracia de Dios tuvo un precio y fue la muerte de nuestro Señor Jesús. Tiene un precio grande en el cielo, que fue la muerte de nuestro amado Dios. Jesús vino a morir por nosotros y esa fue la paga por el pecado. Aunque a usted no le costó nada, no significa que la gracia de Dios sea barata o económica. Tiene un precio altísimo que usted no recibió, que usted no pagó. Hermano, mire, escuche bien esto. Cuando usted recibe un regalo, de cumpleaños o por alguna cosa, usted recibe el regalo, pero usted no puede pensar que ese regalo es gratis, que ese regalo no tiene un valor, que ese regalo es barato. Usted tiene que pensar que ese regalo que usted recibe, independientemente de lo que sea, tuvo un precio. Y alguien pagó por ese regalo. Alguien pagó para que usted tenga ese regalo. Hermanos, la salvación es similar. El Señor pagó un alto precio por la salvación de la humanidad. No es barata. No significa que no tenga valor. Tiene un valor gigante que no se puede medir. Pero hermanos, tenemos que apreciar la salvación. Tenemos que valorar que nadie nos quite nuestra corona, que sigamos luchando por la salvación. El que persevere hasta el fin, hermanos. Creo que esos son los textos que yo más repito, porque se considera en el andar cristiano, en el buscar a Dios, se requiere perseverancia para ser fieles a Dios. Perseveremos hasta el fin, hermanos. No desmayemos. No nos ocupemos en cosas triviales y no nos desenfoquemos de la salvación. Sigamos a Jesús, sigamos sus pisadas. Que si lo seguimos a Él, andamos en Él y Jesús reina en nuestro corazón, hermanos, tengamos la plena seguridad de que estaremos con el Señor un día en la eternidad. Quiero dar las conclusiones de la lección de esta semana. Primera conclusión, vamos a ver los 5 solas. Primero, sola escritura. Segundo, sola gracia. Tercero, sola fe. Cuarto, solo Cristo. Y quinto, solo gloria a Dios. Son 5 ejes principales de la adoración y de la búsqueda de Dios. Hagamos esas 5 cosas y vamos a ser fortalecidos. En segunda instancia, vamos a ver 2 lecciones que nos enseña esta semana la lección. El cristiano que está al lado de Dios debe mostrar, primero, una fe inquebrantable en las Escrituras. Todo cristiano se debe cimentar en las Escrituras. Y segundo, basar su fe en una fe inquebrantable en la gracia de Dios. Esas 2 cosas es la esencia de la lección de esta semana. En tercera ocasión vamos a ver las 2 formas de la revelación de Dios. No sé si usted lo ha entendido, pero la revelación de Dios se manifestó en 2 formas, la revelación general y la revelación especial. La revelación general tiene que ver con la naturaleza, con la historia, cómo Dios se ha revelado a través de la historia, a través de la naturaleza, a través de lo que Él ha creado, a través de la conciencia. También esto significa que la revelación general no son palabras en específico, palabras directas que escuchamos de algo, sino que lo vemos en la naturaleza, en el agua, en el cuerpo humano, lo vemos a través de la conciencia, cómo Dios nos conduce. Pero la revelación especial, por eso se le llama especial, se revela en forma personal y proposicional. Es decir, Dios se revela de manera directa,
con palabras, dando un mensaje claro a la humanidad. Lo ha hecho a través de Adán y Eva antes de la caída, lo hizo con ellos de manera directa y especial. Pero después de la caída hemos visto por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de teofanías, revelaciones directas, por ejemplo como Moisés, que pudo ver la zarza ardiente. Dios se ha revelado de manera especial. Pero en este tiempo, en esa revelación especial para hoy día se revela el Señor de manera especial a través de su palabra. Las escrituras es una revelación especial de Dios, porque Dios ha permitido que su palabra haya sido inspirada y es inspirada a través de hombres santos de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que hoy día usted tiene las palabras que allí permanecen escritas y es la revelación directa y especial de Dios a la humanidad. Así que, hermanos, debemos hacer que las escrituras sean nuestro complemento en nuestra experiencia cristiana. Ahora, en el cuarto lugar de esta lección, para finalizar, veremos los ataques de Satanás. Él empleó diferentes ataques. Se usó el ataque de que las escrituras dependieran no del concepto real de entender que sea Dios quien nos inspire, sino que Satanás ha usado el ataque haciendo ver a las personas que la interpretación es humana también, que la salvación también es humana, que usted y Dios pueden cooperar para salvarse, que usted y Dios tienen que cooperar para entender las escrituras. Miren, las escrituras tienen que ser inspiradas o fueron inspiradas. Y las escrituras hoy día son iluminadas, son aclaradas y solamente se logra a través de la fuerza y del poder del Espíritu Santo. Los protestantes liberales llevaron a que la Biblia ya no fuera la revelación especial de Dios. Muchos reformadores tuvieron que confrontar esto. Y muchos hombres hoy día, no estoy hablando del pasado, aunque en el pasado sucedió, pero hoy día muchos hombres se levantan para no predicar ni siquiera un versículo de la Biblia. En muchos sermones, algunos líderes, algunos predicadores no usan la Biblia, no usan las escrituras para hablar del mensaje de salvación. Hermanos, nuestra conversación, nuestras predicaciones, nuestros mensajes, nuestra experiencia, nuestro diario vivir tiene que estar basado en las escrituras. Si no lo dice Jehová, no lo hacemos. Si Jehová no lo enseña, no lo hacemos. Hacemos tal cual lo enseña la palabra de Dios. Ahora, hermanos, como iglesia remanente se nos ha confiado proclamar los principios de la salvación. Se nos ha enfocado en que seamos nosotros sola escritura, sola gracia, sola fe, que nos basemos en Cristo y dar gloria a Cristo. Hermanos, esta semana hemos entendido que nuestra fe debe ir contra todo pronóstico, contra la prueba de fuego. Así como Daniel y sus amigos, o especialmente sus amigos que fueron probados en muchas ocasiones donde tuvieron que ver su fe probada, o eran echados al foso de los leones, o eran llevados al horno de fuego, o eran destituidos de su cargo. Hermanos, hoy estamos llamados a ir contra todo pronóstico. Si usted quiere ser un verdadero cristiano, hermano, si usted quiere mantenerse firme hasta el fin, yo quiero decirle que hoy nos unamos y escribamos allí en los comentarios: Señor, dame una fe contra todo pronóstico. Dame una fe contra todo pronóstico para serte fiel. Dame una fe que se fundamente en ti, Señor. Esa debe ser nuestro anhelo cada día, hermanos. Caminar cada día con una fe ante cualquier pronóstico, ante cualquier dificultad, ante cualquier problema. Seámosle fieles al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos queridos, que Dios nos fortalezca. Y quiero invitarles para que oremos y podamos dar finalización a esta lección. Oremos. Querido Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseñas cada mañana y cada día, Señor, que podemos estar edificados en tu amor. Hoy, Señor, aprendemos que nuestra fe debe estar contra todo pronóstico, pero nuestra fe no se basa en nuestras fuerzas ni en nuestras capacidades, se basa en que tú, Señor, nos produces el querer como el hacer de tu buena voluntad. Por eso, Señor, edifícanos, fortalécenos, anímanos a caminar contigo cada día. Hoy, Señor, pedimos tu bendición. Te damos la honra, la gloria y la adoración porque nos mantienes firmes hasta el fin. Guárdanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano querido, suscríbase a este canal si no lo ha hecho, dele me gusta y compártalo con su iglesia. Queremos agradecerles por todo el apoyo que hemos recibido y queremos decirles, como siempre decimos, con Jesús todo
absolutamente todo, hermanos, es mejor. Dios les bendiga.